Patar las dos y ponerlos a YouTube esta noche. De todos modos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a predicar el Evangelio. Padre Santo y bueno, te damos gracias, Señor, por este día y por todas tus ricas bendiciones. Te doy gracias, Señor, por la sabiduría de cómo bregar con esto para terminar este mensaje. Oh, Señor, no se me hace fácil. Todos los teléfonos agotados en la casa y nadie tiene batería suficiente. Pero tú eres nuestra energía, tú nos das la sabiduría. Y quién sabe, Señor, lo que tú quieres hacer con la demora. Quizás alguien adentrando ahora necesita esta palabra. Te pido la unción que capacita la prédica de la palabra tuya. Y hoy, Señor, ayúdame a comunicar la gran misericordia tuya, cómo tú bregas para salvar un alma. ¿Qué es lo que tú haces para llegarte a alguien que está al margen de la humanidad, embarrado en pecado, totalmente rechazado por la sociedad, pero tú lo buscas y le derrama la misericordia tuya, la gracia, la compasión? Ayúdame a predicarlo, Señor. Bendice a los que están escuchando y los que escucharán más tarde. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén y amén. Pues bien, hermanos, el tema de hoy, el título del mensaje es ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué tú me rescataste a mí? ¿Por qué tú te fijaste en mí? ¿Te has preguntado eso? Yo me lo he preguntado en mi vida. Cuando pienso en las cosas que yo hice y las calles que anduve en el Bronx y en la ciudad, y los hechos míos, hechos con estas manos, palabras dichas con esta boca, ejercí decisiones malignas. Cuando yo vine a Jesús estaba atado por el pecado, tratando de romper hábitos y mi forma y mi personalidad y mi forma de pensar estaba atado al pecado. Y un día Cristo se me acerca y me viene a tocar al corazón. Y recuerdo bien que era más de la medianoche, ya era el otro día. Estaba solito, estaba en el balcón de la casa y era un frío invierno, era un enero. Pero decidí salir afuera y coger ese frío porque no quería orar ni hablar dentro de la casa, porque la casa estaba, mis hermanitas estaban dormidas en el otro lado del cuarto, y el otro lado del cuarto era el cuarto dormitorio de mi padre y mi madre. Yo era un joven de 18, 19 años. Estaba totalmente perdido. Hacían días que no iba a mi casa. Hacían días que no llegaba a mi casa. Y mi mamá preocupada, mi papá no lo sabía porque él llegaba a la medianoche. Y ella me protegía, ni le decía nada. Y ya yo era un hombre adulto, no estaba en la escuela, estaba haciendo estupideces en la calle, andando con gente que no querían a Dios, no amaban a Dios, y lo que tenían eran pensamientos de hacer daño. Y estaba perdido en mi vida. Y un amigo de crianza, un hermano, porque lo considero hermano, nos criamos juntos en la iglesia, y él me consiguió y me dijo: mira, tengo un boleto para un concierto. Y era un concierto de un cristiano que producía álbums. Y yo, habiendo sido criado en la iglesia, me recordaba de los cánticos de él y lo consideraba de los mejores. Y todavía al sol de hoy, tenía 16 años cuando primero lo escuché, y ahora tengo 66 años y todavía lo escucho. Y hace poco murió, hace como 4 o 5 años atrás que murió, y fue una pérdida terrible. Lo sentí en mi alma porque Andraé Crouch escribía canciones que me llegaban, y las melodías y los ritmos me encantaban. Y por ser músico, pues me aprendí 2 o 3, y yo he cantado Through It All,
en el mundo, perdido, y me venía y lo cantaba. Y por eso es que es importante que los artistas cristianos que escriban canciones ungidas, porque el inconverso las cantan, y eso prepara el alma para la llegada del Espíritu Santo. Y él me invitó a ese concierto, y no quiero dar mucho de mi testimonio, pero tiene que ver con el título nada más. Y el título es: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me buscaste? ¿Por qué a mí me alcanzaste? ¿Por qué a mí me mostraste misericordia? Y cuando fui al concierto fue en Brooklyn, y nosotros no teníamos carro, fuimos por tren. Los dos vivíamos en el Bronx, pero él vivía lejos de mi casa. Y nos encontramos, y él tenía el boleto, y fuimos, nos sentamos juntos, teníamos un asiento como el quinto banco más o menos, en una iglesia grande en Brooklyn. Y empiezan a tocar un equipo ahí que era bastante bueno, y yo con la música, y después entra Andraé Crouch, y él canta una nada más, y empieza a predicar. Y yo, ¿qué es esto? Y empieza a hablar, y dice que tenía un sentir de que Dios estaba llamando a los descarriados, a los que se habían criado en el Evangelio y habían abandonado. Y ay, Señor, ahora este hombre hablándome a mí directamente. Ustedes saben de eso, que cuando Dios usa el predicador para enviar una flecha a la puerta de tu alma. Y así fue. Y él hizo un llamado. Y yo sabía que Dios me estaba hablando, pero era tan arrogante, porque yo siempre he sufrido de ese orgullo, de esa arrogancia. Ustedes no lo pueden creer, pero sí, es que el Espíritu Santo ha hecho. Pero estaba, y este que está al lado mío se va a dar puños en el pecho de que él rescató a Sammy, y yo no le voy a dar ese gusto. Y me endurecí, y pude resistir. Y entonces él dice, siento que aquí hay más, pero no quieren venir, pero yo espero que Dios tenga misericordia, y que cuando lleguen a sus hogares, allá encerrados en sus cuartos, en su dormitorio, se entreguen a Jesucristo. Me plantó la semilla en la cabeza. Y así fue. Y yo le di las gracias a Danny, le dije, me encantó. Él siguió cantando, hizo todas las canciones que lo hizo famoso, y lo disfruté. Y el tren que lo llevaba a la casa de él era diferente que el mío. Llegó un momento que teníamos que dividirnos, y él siguió para su casa. Y llegué a casa como a las 1, a las 2 de la mañana, porque era lejos, y el concierto duró porque este hombre predicó. Y allí en ese frío invierno salí al balcón y tuve una conversación con el Señor, y entregué mi vida al Señor, y mi vida nunca ha sido igual. Nunca ha sido igual. He tenido altas y bajas, he tenido tantas bajas que decidí no predicar más, pero Dios en su misericordia me levantó. Y cuando yo pienso en este personaje que voy a utilizar hoy, voy a utilizar el libro de Mateo, así que vayan al libro de Mateo. El texto se encuentra en Mateo capítulo 9, del 9 al 13. No tengo el uso de la computadora porque la estoy usando como cámara, así que ustedes tienen que abrir sus Biblias. Van a tener que abrir sus Biblias y van a tener que ir al capítulo 9. Así que sacuden, usen la Biblia, porque para eso estamos, ¿verdad? Para predicar el Evangelio. Y en el capítulo 9 y el verso 9 al 13 será el punto de salida para el mensaje de hoy. Y si se fijan, si lo tienen, si se fijan, y si sus Biblias tienen, a veces las Biblias dividen los párrafos y los temas, y vas a ver que el tema es el llamamiento de Mateo. En otras palabras, Mateo, el Espíritu Santo le dice a Mateo, describe la escena cuando Cristo te salvó a ti. Entonces, él está escribiendo su testimonio. Él está escribiendo su testimonio. Y yo quisiera dar ese testimonio de una forma narrativa hoy. Voy a tratar de hacer lo que se llama un sermón narrado, un sermón narrativo.
Y es una de las, hay sermones exposicionales, hay sermones textuales, hay sermones ilustrativos, hay diferentes tipos de sermones. La homilética es una ciencia. Y rara es la vez que yo utilizo el narrativo, porque no soy dado a hacer ese estilo. Pero hoy decidí, esta mañana, me sentí inspirado de tratar e intentar, porque estoy enseñándole a los jóvenes predicadores de la iglesia de la homilética y cómo predicar, y como mi favorito es exposicional o textual, pues yo caigo en mi favorito y siempre cojo dos o más textos y los rompo y le saco los puntos ahí y me quedo ahí. Hay otros que usan el mensaje topical y yo también uso el estilo tópico, y es coger el texto y después brincar por diferentes lugares en la Biblia. En los estudios bíblicos los hago así, porque son temáticos. Pero la prédica me encanta el textual o el exposicional. El textual es un texto, el exposicional es 2 o más textos. Y ese es mío, lo mío es la Biblia. Y me encanta, pero eso es como decir, a mí me gusta la chuleta, y puedo comer la chuleta 3 veces a la semana. Y el pernil, olvídate, ni diga. La verdad es que soy carnívoro, me encanta el pollo, el pernil, el pavo y el bistec, de todos modos, hasta corned beef que me encanta. Pero amados hermanos, no vamos a distraernos con las necedades mías, vamos a concentrarnos. Voy a tratar de predicarles narrando la vida y la experiencia de Mateo. Y él se haría la pregunta, ¿por qué a mí, Señor? Y aunque él es el primer evangelio que se encuentra en la Biblia, no fue el primero que se escribió. El primer evangelio que se escribió fue Marcos y no fue el primer libro que se escribió. No sabemos exactamente, pero el primer autor de la Biblia del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Y probablemente fue o Tesalonicenses, posiblemente Tesalonicenses, quizás Gálatas, pero no creo. Y esos son los primeros. Los evangelios fueron de los últimos porque ya se estaban muriendo los apóstoles y necesitaba la iglesia tener un récord de la historia de Jesús. Pero en nuestras Biblias es el primer evangelio. Y en el verso 9 él empieza: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Él está escribiendo de él mismo. En los otros evangelios dicen que su nombre era Leví. Y recuerden que todos los judíos tenían 2 y 3 nombres. Mateo probablemente era el nombre de él en aramaico. Pero de todos modos, su nombre judío era Leví y probablemente era de la tribu de Leví, que son ministros. En otras palabras, él crece en un hogar de personas que se dedican a la adoración, al ministerio. Ellas se encargaban o del templo o de la sinagoga de leer la Biblia y hacer toda la liturgia en el culto sabatino en la sinagoga o en sacerdocio. O eran músicos, o eran los que preparaban los holocaustos, o eran los que limpiaban, o eran los que cantaban el coro. Los levitas eran los que se encargaban del culto a Dios. Y obviamente él se perdió, rompió con su padre y su madre. Vamos a seguir leyendo por lo menos y entonces entramos al narrativo. Pasando Jesús allí y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, una oficina, un área donde tenían asientos y tenían quizás mesas y tenían los libros con los archivos de todo, eran contables. Y tenían inteligencia, eran personas que llevaban récord y eran muy detallados. Tenían los nombres de todos los habitantes, de todos los que estaban en esa región, ¿verdad? Y dice,
y él estaba sentado, a lo mejor tenía los pies en la mesa, ¿verdad? Tenía los pies en la mesa, estaba relajado. Si fumaba un cigarro lo tenía, si tenía una cerveza lo tenía, imagínense. Y él está allí con todos los pecadores, ¿verdad? Y les dijo, entonces Jesús va a él directamente y le dice, sígueme. Eso es lo único que le dice. Me imagino lo que estaba pensando Mateo. Y él escribe, y se levantó y le siguió. Eso es lo único que hay. Se levantó y le siguió. Se levantó y le siguió. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa más increíble! ¡Aleluya! Se levantó y le escribió. Y le siguió. Y aconteció, el verso 10, que estando él sentado en la mesa ahora, y en los otros evangelios podemos ver un detalle, y es que él lo invita a la casa y llama a todos sus amigos y todos los publicanos. Los publicanos, ya mismito le explico lo que son ellos. No son republicanos, son publicanos. Y ahí dice, y en esa casa había muchos publicanos y pecadores. Prostitutas, borrachones, ladrones, personas que se dedican a robar, a maltratar. Y el jangueo allí era tremendo. El hombre era rico. Y le explico cómo se hace rico. Y tenía una casota y estaba lleno, y él le hace un banquete a Jesús. Le hace un banquete a Jesús, y Jesús se trae sus discípulos. Y se sentaron junto a la mesa con Jesús y los discípulos. Así que Jesús está rodeado, sus discípulos a un lado, y hay un chorro de sabandija social. Vermin, social vermin, sabandija social. Estaban las prostitutas, estaban los publicanos, que eso era peor que ser una prostituta. Estaban los ladrones, estaban los que hacían negocios malvados, los pillos y los ladrones. Estaban los políticos diabólicos. Estaban la gente más baja, y ellos están rodeando en este mesón tremendo, y están allí recostados, y nadie se limpió los pies ni nada de eso, porque este hombre no estaba en nada de eso. A lo mejor estaban todos con sus cigarros y con su cerveza, y quizás alguno estaba con Johnny Walker Red, ¿verdad? El whisky. No estamos hablando ni de vino, estamos hablando de fuerza. Y estaban rodeados allí. Y los bochincheros, que eran los rectos, los religiosos, los fariseos, la palabra fariseo quiere decir separados, los que nunca tomaban de eso, los que ni miraban las prostitutas. Ellos tenían golpes en la cabeza porque por no mirar a los pecadores se caían y se daban golpe y le daban gloria a Dios por ese golpe, porque con este golpe yo dejando saber que yo soy santo, santo, santo. Los santurrones. Pero mira qué bochincheros era. Cuando vieron, se aparecieron por la ventanilla y viendo, y se fijaban en Jesús. Y cuando vieron esto, los fariseos se acercaron, y parece que la mesa donde estaba el lado de los discípulos estaba cerca de la ventanilla, y le dicen, a lo mejor salieron al patio porque no cabían en la mesa. Eso es, salieron al patio. Y por encima de la verja le decían, Pedrito, ven acá, yo te conozco, yo compro pescado de tu país, ven acá, Juancito, tú eres el nene, ven acá, explícame, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? Probablemente fue Juancito, y te puedo explicar por qué, porque Juancito siempre se sentaba al lado de Jesús. Y en muchas ocasiones se recostaba en el pecho de Jesús. Era el chamaquito, era el nene. No, probablemente tenía 16, 17 años. Era el más joven de los discípulos. Su hermano mayor, Jacobo, era fuerte, y estos dos eran peleones. Eran pescadores, pero eran peleones. Se conocían como los hijos de ¿qué? Sons of Thunder. Hijos de relámpago y trueno. Hijos de trueno, que diga.
los hijos de trueno, sons of thunder. Pero este chamaquito siempre estaba al lado de Jesús, ¿verdad? Y Jesús, al oír lo que le estaban diciendo, les dice, verso 12, los sanos no tienen necesidad de médico. Bochinchero. Los sanos no necesitan, ustedes no necesitan un médico, ustedes están sanos, ustedes son santos, ¿verdad? Y aprender lo que significa. Ahora le está dando instrucción bíblica. Y aprender lo que significa. Misericordia quiero, dice Jehová, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Le metió un bimbazo y esos bochincheros salieron a chismonear por ahí. Y a decir, mira lo que nos dijo que Dios no le importa los sacrificios, que Dios no le importa el culto en el altar del sagrado templo. Dice que Él vino a buscar a los pecadores. Y que aprendan de David, que fue el que escribió, misericordia quiero y no sacrificio. Wow. Para narrar este testimonio, porque obviamente Mateo está dando el detalle de cómo él viene a Jesucristo. Y lo primero que les quiero dar a entender, y quizás muchos de ustedes saben esto, de que un publicano es un traidor de Israel. Para Israel era peor que el gentil. El gentil se consideraba perro, inmundo, porque comían cosas que a Dios no le agradaba y estaba en contra del menú levítico. En el libro de Levítico, ¿verdad? Lo que se puede comer. Comían cerdo, comían cangrejo, comían camarones, amados hermanos, se dedicaban a juzgar, pero los publicanos eran peor que ellos. ¿Por qué? They despised them. ¿Por qué? Los judíos odiaban a los publicanos porque eran traidores. Colaboraron con el Imperio Romano. Los publicanos, el Imperio Romano era mundial. Y no podían esperar que la gente hicieran un viaje de 5 o 6 meses para llegar a Roma a pagar los impuestos, ¿verdad? A la colecturía allá en Roma. Pues ellos le daban trabajo a los traidores y les aseguraban, hicieron un trueque con ellos. Ellos les decían, ustedes nos sirven de colecturía. Colecturía es la agencia que se dedica a buscar los impuestos. Sería como un agente del IRS. Y la gente odia el IRS, ¿verdad? Y yo me imagino que los agentes de IRS tienen complejos. Si tú eres un agente de IRS, tú no lo vas a decir, ¿verdad? Tú vas a estar en una comida entre amigos. ¿Y qué tú haces para allá? Yo soy un taxista. ¿Y de qué tú trabajas? Yo soy un abogado. ¿Y de qué tú trabajas? Yo trabajo con el gobernador y esto y aquello. ¿Y tú qué trabajas? Pues yo trabajo con el Estado. ¿Pero en qué? Pues en oficina. ¿Pero de qué? Pues soy agente del IRS. ¿Qué? Y enseguida la gente odian. Porque ellos son la gente que colectan y te sacan el dinero y te auditan y te dicen que eres tramposo y te meten en la cárcel o te sacan y te quitan la casa. Pues los publicanos eran peores que agentes del IRS porque ellos colaboraban con el Imperio Romano y hacían un trato. Y el Imperio Romano dice, vamos a colectar 30% del valor de la propiedad. Se la tienen que pagar a Roma. Y ustedes se quedan y nos dan el 20% y hacen lo que quieran con el 10%. ¿Qué hacían estos publicanos? Pues ellos venían y decían, Roma exige el 40%. Y los pobres, imagínate un pobre que lo que tenía eran 4 vacas y 2 corderitos. El 40% de eso pues tendría que vender los 2 corderitos y una vaca para pagar los impuestos. Y cuando lo vendían en el mercado, lo cambiaban por las monedas y se lo tenían que dar
colector al publicano, a este que se conocía como Mateo, porque no quería usar el nombre judío Leví, pero era una vergüenza que alguien de la tribu de Leví fuera un colector de impuestos al imperio romano. Entonces él enviaba los 20% a Roma y se quedaba con el 20%. Y por lo tanto se enriquecía y le robaba a los pobres, le robaba a las viudas. Por eso es que las muchas mujeres que quedaran viudas y no tenían hijos se dedicaban a la prostitución porque tenían que pagar impuestos. Porque el que no paga el impuesto va a la cárcel de impuestos. Había una cárcel. Y cuando los metían allí tenían que durar el tiempo que les daba para pagar la deuda. Se llama la cárcel de deudores. Y Jesús en una de las parábolas habló de eso, ¿verdad? Entonces, pues, este muchacho se cría en una casa bien religiosa y él abandona, se rebela contra su padre. Y antes que el padre lo manda a matar, se va. Y se va, pero aparentemente era muy inteligente y aprendió números y aprendió contabilidad y todo lo que aprendió mientras vivía con su padre. Abandona la religión, abandona la contabilidad en el templo y se dedica y se hace un asalariado de Roma. Se junta con el pueblo que los esclavizó. Se junta con los que esclavizan. Y no solamente se junta, pero consigue permiso para hacerse rico. Y abre una oficina, la colecturía, allí. Y él está allí asaltando a la gente, fumando su cigarro, bebiéndose su cervecita, con los pies para arriba. Tiene una casota tremendo, tiene un banquete, lo que diga. Y él está ahí. Y cuando pasan los fariseos, le escupen. Y cuando los pasan los fariseos los llaman puercos, los llaman sabandija. Y ellos se ríen porque no les importa, no creen en Dios ni en nada. Y ellos haciéndose ricos. ¿Y quién los guardiaba? Los centuriones romanos. No podían matarlo, no podían golpearlo porque tenían los guardias. Roma tenía sus guardias que protegía el dinero y llevaba la porción, se lo llevaban a Roma y la porción que ellos robaban se quedaban con ellos y vivían súper bien, tenían mansiones de casa y eran odiados. Y este Leví cambió su nombre a Mateo y Mateo era un publicano sabio, inteligente, era un contable, detalle, tenía los libros y se hizo de una casota. Y cuando él ve a este rabino que se le acerca y tiene sus seguidores, él dice, ahora me van a escupir. Y ahora viene este a juzgarme, me va a llamar al animal, que voy para el infierno, que Dios me maldiga. Y ¿sabes? No hay nadie, no hay un grupo que pueda maldecir como los judíos. Los judíos cuando maldicen, ay Dios mío, ayúdame papá. Porque cuando el judío maldice, es terrible, es terrible. No quiero entrar en estereotipos, pero amado hermano, es que tienen un don para maldecir. Tienen un don, tienen una capacidad para maldecir. Y Mateo viendo a Jesús que se le acerca y Jesús y dice que estaba pasando por allí. ¿Y por qué pasa por allí? Eso es interesante. ¿Dónde viajaba Jesús? No viajaba por las calles de los levitas, no andaba por las calles donde vivía el sacerdote, donde vivían los políticos y la gente rica. ¿Por dónde iba? Por la colecturía, donde jangueaban los bebedores, donde estaban las prostitutas. Yo les voy a decir algo, hermano. Yo creo que en esta pandemia tenemos que salir de la comodidad y necesitamos unos guerreros que se atrevan a ir a los vecindarios donde están los malvados, que se atrevan a ir cerca de las barras. Ahora están las barras abiertas. Sería bueno pasar por las barras y darle algunos tratados. En vez de maldecirlo, decirle, Cristo les ama. Porque Cristo se pasaba por allí. Jesús está pasando por aquí. Y ahí Mateo está. Y él pensando, ¿qué viene este a decirme a mí?
porque lo que le decían a los de la colecturía, a los publicanos, era lo peor. Pero se sorprende, en vez de gritarle, en vez de maldecirle, en vez de maltratarlo, se para. Y Mateo escribe, se paró enfrente de mí. Y me imagino que dijo, y me miró en los ojos. Y me dio una mirada como que me conocía antes de yo nacer, como que me conocía desde el vientre de mi madre. Y yo me sentí que algo se estremeció dentro de mí y entendí que este hombre era diferente. Él no era como los fariseos, él no era como los sacerdotes, él no era como los saduceos, él no era, él era diferente. Y no vi ni los seguidores, lo vi a él. Me fijé que era de Galilea, pero tenía una elegancia, tenía algo, tenía un aura. Se le veía una luz en los ojos y cuando lo miré y él me miró, me paralicé y no sé ni qué decir. Y él esperaba que él me maldijera, Y en vez de maldecirme, en vez de enviarme al infierno, en vez de decir que Dios me iba a destruir en un infierno, que me iba a quemar, que era peor que un puerco, en vez de decirme las cosas que acostumbraba yo a escuchar, me miró en los ojos y me dijo, sígueme. Fue lo único que me dijo. ¿Y sabe qué? Algo pasó dentro de mí y me levanté. Y tuve que seguirlo, no sé por qué lo hice. Y lo seguí. Y él siguió caminando y mis amigos se quedaron atónitos ahí. ¿Qué le pasa a Mateo? ¿Pero qué le pasa? ¿Será que le debe dinero y va a ir a la casa a pagar? Y él pues queriendo, a lo mejor es mucho lo que le debe. Y Mateo decidió seguirle. Imagínense, los bochinches. Y los discípulos, me imagino Pedro diciendo, ay Dios mío, este publicano, esto es lo peor. Y a lo mejor empezó a echar para atrás un poquito, como que Jesús estaba adelante y vi, Mateo estaba siguiéndolo, y Juan, y los otros, Andrés, y Pedro, wow, yo no sé. Y él siguió, y de repente, le dice Mateo, Jesús, y lo mira, ven a mi casa, voy a hacer una fiesta para ti. No, con solamente decirme, sígueme, yo esperaba que tú me rechazaras, yo esperaba que tú me marginaras, es más, esperaba que me escupieras. Yo estoy tan acostumbrado a los religiosos y los rabinos maltratarme, marginarme y decirme nombres que me hacen sentir mal. Yo me reía en la cara, pero por dentro, porque mi papá era un levita y me recordaba de los días que estaba en el templo y en la sinagoga y aprendí a leer la palabra y aprendí contabilidad y aprendí el hebreo y aprendí las dogmas, aprendí la ley, porque desde niño me lo aprendí. Y entiendo todas las leyes y entiendo todo, pero los demonios me poseyeron y sentí como que todo eso lo rechacé, y ellos mismos cuando me miraban con esa indignación. Mis padres ni saben dónde yo estoy, piensan que yo estoy muerto. Yo me siento tan avergonzado, pero yo quisiera que tú vinieras a mi casa. Quisiera hacerte una comida. Y Jesús dice, llévame. Y dan un virazón y Jesús le indica a los discípulos, come this way, vengan conmigo. Y van. Y mientras iban a la casa, Mateo diciéndole a los otros publicanos, vengan que voy a hacer una comida. A las prostitutas que estaban allí, las mujeres que se jangueaban buscando su dinerito. Vengan todos. Los borrachones se levantaron. Sí, va a haber vino. Vengan. Y se llenó la casa de Mateo. Y cuando entran en una mansión, pero siendo una mansión,
el dining room, el cuarto de cena no era lo suficiente. No era lo suficiente y se llenó eso de pecadores y de un jangueo de los malvados. La vecindad de los maleantes estaban allí. Eran todos mafiosos. Y Mateo tenía sus cocineros y todo. Hagan ahí un corderito, pero 2 o 3 corderitos. Y saquen el mejor vino. Y saquen las galletas y el arroz, lo que sea. Y las hierbas. Y vamos a tener una cena. Es más, abran las mesas grandes y vamos a ir al patio. Vamos a ir afuera. Vamos a ir afuera porque esto está muy lleno aquí. Ven, Jesús, yo quiero que tú te sientas al lado mío. Y ahí va Jesús. Y están afuera. Y el público los puede ver. Y Jesús se sienta al lado de Mateo. Y al lado está Juancito. Y allí ellos están comiendo y riéndose. Y todavía tiene el cigarro en la boca. Porque él lo que oyó fue sígueme. Él allí estaba vestido de pecador. Él allí todavía seguía con toda su forma de ser. Y él ahí, el vino. Y estaban ellos riéndose y haciendo chistes de esos medios de color feo. Y estaban las mujeres haciendo su danza, buscando que le dieran propina. Y Jesús al lado de Mateo, mirándolo. Y Mateo como que se empieza a congelar y a madurar un poquito su forma. Y empiezan los bochincheros a pasar por la verja. Y empiezan ellos a maldecir. Mira estos puercos. Y de momento se fijan que el rabino de Galilea está sentado en medio de todos ellos. Y empiezan a... Pero ¿por qué hace ese ahí? Se supone que yo creo que algunos dicen que es el Mesías. ¿Qué hace ese ahí? Pero no dicen que es un rabino de allá de Galilea. Sí, de Nazaret. Pero que nada bueno viene de Nazaret. No es imposible. Pero si él es un rabino, ¿qué hace con publicanos y pecadores? Este no puede ser profeta. Este no puede ser un rabino. Dios no puede, Dios no permite eso, es un pecado. ¡Qué suciedad! ¡Santidad Jehová! ¡Santidad Jehová! Y me imagino que ahí sentado, Mateo está preguntándose, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? No entiendo por qué a mí. Y empieza un atrevido, de esos chismosos que son bocones. Todas las iglesias tienen uno de esos. El fariseo de fariseos es el santurrón, el que ora 7 veces al día, el que se sabe de la ley de memoria, y es el reconocido crítico. Y le dice, Juancito, yo te conozco. Juancito, ven acá. Juancito, ¿por qué tu maestro? ¿Por qué tu maestro? ¿Por qué tu maestro se sienta con publicanos, lo más bajo, lo más vil, la escoria de la sociedad, y pecadores? Mira esas mujeres, qué carnalidad. ¿Por qué tu maestro se ensucia con esta sabandija social? Juancito no puede ni responder porque Jesús lo sabe todo. Y parece que el maestro le hizo, papito, calla, de esto me encargo yo. Y Jesús le dice estas palabras. Ven acá, acerca tu oído para que escuche mi palabra. Los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo no estoy aquí de borrachón. Yo estoy aquí de médico. Alaba a Jehová. Cuando salgamos a las calles no vamos a participar en las locuras de ellos. Vamos como médicos. Santo es el Señor. Habla, Señor. Habla a tu pueblo. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Usted está sano? No critique. Para la lengua.
Estos aquí están enfermos y yo soy el médico. Pero no termina ahí. No termina ahí. Ahora le da una instrucción. Escucha, fariseo, escuchen. Y, en otras palabras, vayan a su estudio bíblico. Vayan, saquen la Torah, saquen el libro de los Salmos. Búsquenlo ahí. ¿Qué dice el Señor? Y aprende lo que significa misericordia. Aprende lo que significa este dicho del Señor por los labios del gran rey, la estrella de Israel, que cuando Dios lo señala por el profeta Natán de que él es el pecador y él se arrepienta, él dice: contra ti he pecado, oh Jehová. Pero él aprende. ¿Qué es lo que aprende? Dios le dice: misericordia quiero y no sacrificio. Jeremías lo dijo también. E Isaías, que Dios le hastiaba a los holocaustos, que ya estaba cansado de la sangre de bueyes y de animales, porque no significaba nada para Israel, seguían pecando. A Dios prefiere misericordia más que sacrificio. ¿Por qué? Y entonces él dice: yo no he venido a llamar justos, ustedes se creen justos, sino a pecadores, y tengo la receta para ellos. Y la receta no es seguir fumando el cigarro. La receta no es seguir emborrachándote con el whisky. La receta no es seguir prostituyéndose y vendiendo tu cuerpo por dinero. La receta no es, Mateo, seguir robándole al pueblo. La receta no es seguir a Roma. La receta es arrepentimiento. Mercy is greater than sacrifice. Misericordia es mayor. Dios quiere misericordia y no sacrificio. Y Mateo está escribiendo su testimonio. Recuerden que este es Mateo escribiendo la historia de cómo yo me convertí. Y desde ese día en adelante, Mateo rompe su contrato con Roma, se muda, le repaga a todos los que le robó hasta 4 veces. Y empezó a seguir a ese nazareno. Y lo siguió, y aunque cuando lo arrestan, lo siguió hasta el huerto de Getsemaní. Y cuando vienen los romanos, cuando viene la guardia del templo a arrestar a Jesús, que Pedro saca la mochila esa y le tumba, coge una daga y le tumba la oreja a este guardián llamado Malcus. Y Cristo le dice: pon eso para atrás. No puedes vivir de ella, porque vas a morir de ella. Y le sana la oreja. Y le dice al oficial arrestante: yo soy el que busca, deja esto ir. Aleluya, qué lindo es papá. Déjalos a ellos ir. Cristo se sacrifica no solamente en la cruz, se sacrifica en el huerto, el jardín de Getsemaní. Y ellos todos se fueron. El que busca soy yo. Yo soy. Y cuando él dijo yo soy, ¡bum!, la tierra tembló y todos cayeron al piso y después se levantan. En otras palabras, este hombre, si lo arrestamos, él se tiene que entregar, porque nosotros no tenemos el poder para arrestarlo. Y él dice: déjalos a ellos ir. Y entre ellos está un muchachito que se nombró Leví, pero que ahora lo llaman Mateo, que le robaba al pueblo y ahora es un seguidor de Jesús. Y ahora Jesús le dice: vete, Mateo, vete, que es a mí que me busca. Y Mateo se va huyendo. Y él se fue con Tomás, y se fue con Natanael, y se fue con Felipe, y se fue con Andrés, y se fue con Judas Tadeo. Se fueron.
Juancito, muy conocido, parece que era pariente de alguien en los altos esferas de la religión, y sabía dónde estaba la casa de Caifás, y se fue y se trajo a Pedro con él, y están allí en el patio, y allí tenían a Jesús. Lo habían abofeteado, lo habían maltratado, le habían hecho tanta tortura, lo desnudaron, latigazos. Alguien vio a Pedro: tú andas como ellos, tú hablas como ellos, tú eres Galileo. Es más, tú caminas como él. Cuando tú estás con Cristo 3 años, tú hablas como Cristo y hasta caminas como él. Aleluya. Y Pedro, en su cobardía y en su terror, lo negó. Canta el gallo, se va llorando. Pero el tercer día Cristo resucita y se le aparece a las mujeres. Se le aparece a Magdalena y a las mujeres. Y él le dice a Magdalena: dile a mis discípulos y a Pedro que yo he resucitado. Van corriendo Juancito y Pedro a la tumba, la encuentran vacía. Inmediatamente saben que la ha resucitado. Juan se les revela el Espíritu Santo y él dijo que esto iba a pasar y se cumplió. Esperan y están todos aterrorizados. ¿Qué va a pasar? Nos van a arrestar a nosotros. Y de momento entra Jesucristo, las puertas cerradas con aldabas y candados, y él entra. ¿Cómo entró? No sé, pero él se le apareció. No lo podían creer, están pensando que están alucinando. A lo mejor el vino les hizo daño. ¡Ah, será Jesús! No estaba Tomás allí, no estaba Tomás allí. Él se les apareció y les habló y les dijo que lo esperaran en Galilea, que él se iba a aparecer allá. En Galilea restaura Pedro al ministerio y Mateo está allí. Y Mateo escucha las últimas palabras de Jesús, y como era contable y detallista, lo escribe. Tenía un librito donde él tenía todos los dichos de Jesús y lo escribe. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a observar todos mis mandamientos, y he aquí estaré con vosotros siempre hasta el fin del siglo. Mateo lo escribe, y ese escrito de Mateo es tan delicioso, es tan delictivo, es tan exacto, porque él con su estilo de contabilidad registró todas las palabras y acertó lo que es conocido hoy como la Gran Comisión. Mateo 28, 18, 19 y 20. Amados hermanos, todavía Mateo se preguntaba: ¿por qué a mí, Señor? Y el Señor le responde: te escogí por nada menos y nada más, porque te amo. No había nada en ti que pudiera darme a mí valor para rescatarte. Te rescaté porque quise. Te rescaté porque te amo. Y te rescaté para que escribiera la historia del Evangelio del reino de Dios. Amado hermano, cuando usted se pregunta: ¿por qué a mí? No hay nada en ti que traiga suficiente justicia, suficiente rectitud, suficiente santidad para que alcanzare al nivel que Dios exige. Pero Él nos escoge porque le dio la santa y pura, como dicen allá en Puerto Rico, gana. Porque Él es amor. No hay nada en mí. No hay nada en mí cuando yo reviso mi vida. ¿Por qué a mí? Yo no soy nada. No soy nada sin Dios. Lo que soy se lo debo a Él.
Si tengo la habilidad de predicar es porque Él me la dio. Si tengo la habilidad de discernir la palabra es porque Él me la dio. Si tengo la lengua y el verbaje para predicar el evangelio es porque Él me la dio. Porque yo no servía para nada. En el día que yo me rendí al Señor, yo me sentí como una hormiga. Yo era como nada, estiércol, sucio, porquería, sabandija social. Pero Dios en su misericordia dice, yo no he venido para los sanos, yo he venido para los enfermos. Yo soy médico de los enfermos espirituales. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios tiene un llamado para tu vida y tú tienes el honor de seguirle. No hay nada en ti que pueda llegar al nivel que Dios diga, te lo ganaste. No, nosotros no nos hemos ganado nada. Somos los que somos por su misericordia. Por tanto, id y predicar este evangelio, el evangelio de la misericordia de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les guarde. Y vamos a cerrar con una oración y vamos a tratar de atar las dos piezas y si no, pues les pongo la prédica nada más. Gracias por su paciencia siempre y a Dios sea la gloria. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y Jesús dice, porque te amo y nada más. Porque te amo y nada más. Padre Santo y bueno, venimos ante tu presencia una vez más. En esta tarde te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, predicar el evangelio y llevar la palabra tuya de misericordia a los más necesitados. Si hay alguien que está escuchando este mensaje, quizás hoy, quizás ahora mismo, o quizás en otro tiempo, en el futuro, a través de YouTube, Señor, te pido, Señor, que tú los lleves al lugar de arrepentimiento, que ellos puedan entregar sus vidas como yo lo hice 40 y pico de años atrás, como yo lo hice, ese jovencito que dijo, Señor, estoy cansado de dirigir mi vida, si tú puedes enderezar mi vida. Llevo 19 años dañándola, te doy 19 años para que me enderece. Y ahora son más de 40 y todavía me estás enderezando, pero te seguiré donde tú me guíes, porque tú has sido más que bueno conmigo. Tú eres el Rey de la misericordia, de la compasión y del amor. Señor, alcanza al necesitado ahora mismo, que ellos puedan decir, entra a mi vida, Jesús, perdona mis pecados, lléname de tu compasión, perdóname, misericordia, Señor, la necesito. Sana mi alma, sana mi mente, sana mi vida. Señor, que ellos puedan tener un encuentro contigo y que busquen de una iglesia donde el evangelio se predique, el evangelio de amor, misericordia y compasión. Señor, te pedimos por los hermanos que están enfermos, por los que están batallando el coronavirus, por los que están, oh Señor, en necesidad tuya. Nuestro presidente y su esposa y algunos de su gabinete han salido positivos. Señor, ten misericordia de este país. Pon tu mano. No somos merecedores de tu misericordia, pero tú eres un Dios justo y misericordioso. Señor, te pido por los pobres, te pido por aquellos desahuciados por la sociedad, aquellos que siempre están al margen, aquellos cuyas personas los maldicen y los llaman la escoria de la sociedad. Tú estás en búsqueda de la escoria. Tú estás en búsqueda de los enfermos. Tú estás en búsqueda de los que necesitan misericordia. Señor, permite que tu misericordia les alcance. Te doy gracias, Señor, por haberle proveído a la hermana Michelle Solomon. Gracias que después de meses y meses pidiéndote que ella no pierda su apartamento. Gracias, Señor, que esta semana, Señor,
le dieron ese alivio y ella va a tener su casa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cuidar de ella y protegerla. Gracias, Señor, porque tú cuidas. Gracias por la hermana Mirna que está recuperando la cirugía en sus ojos. Gracias por la hermana Maribel que también recuperando. Señor, te pedimos por todos los hermanos que tienen necesidad de ese toque espiritual en sus vidas, por el pastor Jean y por todos los que aún no pueden salir, pero están orando y pidiendo tu gracia. Protégenos. Te daremos siempre a ti toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Hasta aquí nuestra parte en el culto hispano. Ha sido un placer predicarles este mensaje. Espero que haya sido de gran edificación para ustedes. Y regresamos aquí al aire el domingo a las 11 de la mañana en inglés. El pueblo entero, la iglesia Circle of Christ Church, a las 11. Que Dios les dé un viernes de bendición, un fin de semana de descanso, que podamos salir el domingo a glorificar tu santo nombre. Dios les bendiga y gracias.